Politizando al CNE, Asamblea Nacional convoca a todos los sectores del país a elaborar el cronograma electoral para las presidenciales. Barajita repetida. Iniciativa de diálogo ya no convence, pero sigue sobre la mesa ante la mirada expectante de Estados Unidos. Banda transnacional. Condenan en Chile a 13 personas por tráfico ilegal de migrantes venezolanos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 31 de enero del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. De inmediato pasamos a revisar las informaciones más relevantes. La Asamblea Nacional aprobó este martes una convocatoria dirigida a toda la población para elaborar el cronograma electoral 2024 y presentarlo posteriormente al CNE. El presidente del ente parlamentario, Jorge Rodríguez, llamó a un encuentro nacional a partir del próximo lunes 5 de febrero. Marina Eglot nos amplía esta información. Amigos de Impacto Venezuela, pareciera haber humo blanco para la realización de las elecciones presidenciales este 2024. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo un llamado para que se inscriba quien se quiera inscribir, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Además, exhortó al respeto de los resultados. En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó este martes la convocatoria el próximo 5 de febrero para la elaboración del cronograma electoral en conjunto. Todas y todos convocados para el próximo día lunes en horas de la tarde. Vengan las precandidatas y vengan los precandidatos. Vengan todos los responsables y representantes de la sociedad civil. Y antes de que termine la semana próxima, elaboremos un cronograma electoral presidencial. Rodríguez además respondió al ultimátum que dio el gobierno norteamericano para reactivar las sanciones a los sectores petróleo y gas de Venezuela. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Esa decisión del pasado día viernes seguirá siendo la misma el 17 de abril, el 18 de abril, el 19 de abril, día del grito de la independencia, y todos los días del año 2024, 2025, hasta el fin de la historia. La Asamblea Nacional por unanimidad aprobó un proyecto de acuerdo en rechazo a cualquier forma de ultimátum por parte de Estados Unidos contra la integridad y soberanía del país. Marina Eglot, Somos Impacto Venezuela. Recuerden que diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día para poder interactuar con ustedes y leer sus comentarios. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Jorge Rodríguez aseguró que antes del 18 de abril se fijará un cronograma electoral para las presidenciales y llamó a todos los sectores del país a discutirlo. Pero, ¿por qué crees que este anuncio lo hizo el Parlamento y no el Consejo Nacional Electoral? Estados Unidos espera que el gobierno de Nicolás Maduro cambie de rumbo y permita unas elecciones presidenciales libres y justas. Pero también advierte que si esto no ocurre, restablecerá en su totalidad las sanciones económicas hacia Venezuela. Yuricare nos comenta. Estados Unidos dijo que espera que el gobierno de Nicolás Maduro cambie el rumbo y permita unas elecciones presidenciales libres y justas, pero advirtió que si esto no ocurre, restablecerá sus sanciones económicas hacia Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó que cumplir con el acuerdo electoral suscrito en Barbados significaría anunciar un calendario electoral acordado con la oposición. Aclaró que también debe existir una auditoría y actualización del registro electoral, la liberación de los presos políticos y que todos los candidatos de la oposición puedan participar libremente en los comicios presidenciales de 2024. Resaltó que todavía hay tiempo para que Maduro cambie de rumbo, pues la administración de Joe Biden mantiene las esperanzas de que eso es lo que harán.
El anuncio de una conformación de una comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos en Barbados no genera mayor confianza en el sector político y académico del país, ya que consideran que Nicolás Maduro incumplirá con cualquier negociación que ponga en riesgo el poder, tal como pudiera ser la habilitación de María Corina Machado, la cual el chavismo está cerrado a negociar y ella está cerrada a claudicar sobre su candidatura. Joan Álvarez nos amplía. La ratificación de inhabilitación de María Corina Machado ha abierto el escenario para una nueva fase de diálogo y negociación entre gobierno y oposición en Barbados, y por muy improbable que parezca, esta decisión pudiera ser revertida por carecer de argumentos jurídicos consistentes. Bueno, yo quiero que el Tribunal Supremo de Justicia le explique al país cómo puede haber validado una inhabilitación que es a todas luces inconstitucional a partir de una resolución del año 2021, momento en el cual María Corina Machado no era funcionario público. Es decir, ¿cómo la Contraloría inhabilita a un venezolano o a una venezolana que en el momento de la sanción no es funcionario público? Eso tiene que explicárselo al país. Los precedentes de incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno de Nicolás Maduro generan muy pocas expectativas en la academia venezolana, puesto que las últimas acciones de acusaciones contra la oposición estarían buscando construir un camino sin competencia de cara a la elección presidencial. Esa palabra no compromete nada, esa palabra no tiene credibilidad y sabemos que ya ha pasado en otros acuerdos, en otras conversaciones, en otras mesas de reuniones donde se ha incumplido y que se incumple una vez más no quiere decir nada, porque acuérdense que estamos en un año electoral donde se está jugando la pérdida del poder y son capaces de, por no perderlo, hacer cualquier cosa. Este escenario significa que el diálogo se retomará en el momento de mayor hostilidad entre gobierno y oposición, desde la finalización del denominado gobierno interino de Juan Guaidó, a los que también ha sido vinculada María Corina Machado, en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que la mantiene inhabilitada. En la medida que nos podamos entender, en la medida que podamos llegar a un acuerdo, el país tiene futuro. Si no es así, si esta fragmentación prosigue, si esta bipolaridad excluyente continúa, es muy malo, tanto para el gobierno como para la oposición. Ojalá la insinuación, la exhortación del gobierno de Noruega tenga efecto y podamos seguir negociando de forma tal que todas las partes queden satisfechas. Importante recordar que este martes Estados Unidos anunció que a partir del próximo 18 de abril renovará las sanciones a PDVSA tras la finalización de las concesiones y licencias otorgadas para la exportación de crudo y gas venezolano. Esto tras la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, un escenario que pudiera complicar la economía venezolana que, si bien no se ha recuperado, ha experimentado un crecimiento en la actividad económica durante el último año. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Al cierre de 2023, Migración Colombia reportó la salida de más de 400.000 migrantes hacia Estados Unidos y cuya ruta utilizada fue la selva del Darién. El 60% de ellos corresponde a venezolanos, lo que también generó una disminución de nuestros connacionales permaneciendo en ese país. Génesis Pérez con los detalles. De acuerdo a cifras proporcionadas por Migración Colombia, al menos 445.380 migrantes irregulares habrían pasado la selva del Tapón del Darién provenientes de Colombia durante 2023. 67% de ellos fueron venezolanos, lo que corresponde a 298.356 personas. Los municipios de Necoclí y Turbo serían los principales puntos de partida que más albergan a migrantes, según anunciaron las autoridades colombianas. La gran mayoría de ellos son población venezolana, población vulnerable, jóvenes que no tienen, digámoslo así, una noción clara de lo que significa pasar por el Darién ni lo que significa esta ruta migratoria. También han surgido otras rutas migratorias, la ruta migratoria entre San Andrés y Nicaragua, es decir, la isla colombiana de San Andrés. Esto está sucediendo con personas que estando en Colombia, incluso algunas de ellas dentro del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, y de hecho algunas que ya tienen su PPT, su permiso por protección temporal. Esta misma migración a través de este y otros peligrosos pasos fronterizos también ha contribuido al incremento de las víctimas producto de trata de personas y extorsiones. Además, las acciones por parte de diferentes países han aumentado respecto a sus políticas migratorias. Hay que sumar la falta, casi que la desidia con la cual algunos gobiernos
han manejado el tema, empezando por el gobierno colombiano. Desde 2023, Migración ha reportado una leve disminución de apenas el 1% de migrantes venezolanos en Colombia, pasando de albergar a 2.864.796 a 2.832.841. En la actualidad, los venezolanos representan menos del 6% de la población de este país. Migración Colombia también destaca que la disminución de ciudadanos venezolanos en el país no solamente se debe a quienes decidieron ir en búsqueda del sueño americano a Estados Unidos, sino también a quienes decidieron regresar a Venezuela por distintos factores, como inestabilidad económica, falta de oportunidades o el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Desde Bogotá, Colombia, Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Las fronteras de Estados Unidos están sumidas en caos por la migración irregular. Pero ¿usted conoce las opciones que existen para ingresar en ese país de manera legal? El plan Movilidad Segura es una de ellas. Y nuestro compañero Ramón Vélez nos explica cómo está beneficiando a migrantes de diferentes nacionalidades. Como parte de las políticas migratorias, el gobierno estadounidense viene activando el Plan Movilidad Segura. Se trata de un proyecto que beneficia a migrantes refugiados en Sudamérica y Centroamérica. El objetivo de este plan es acabar en un 100% con las mafias que se lucran con las tragedias que viven otras naciones y que lamentablemente han usado las fronteras para traficar a personas para llegar a este país. Quienes deciden optar por este plan pueden buscar apoyo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la Organización Integral de Migraciones, quienes han ido apoyando este proceso que tiene como prioridad a los ciudadanos venezolanos, haitianos y cubanos. Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos reconoció que el no tomar medidas a tiempo con la migración irregular es algo que les ha ido afectando en la dinámica económica y piden apoyo para atender esta situación para así regularizar por la vía legal este tema. Nuestro sistema de inmigración está roto por mucho tiempo. El primer proyecto de ley que ofrecimos después de asumir el cargo fue una propuesta para crear una vía de ciudadanía y los republicanos del Congreso no lo han aceptado. Tras las medidas de apoyo que ha dado Estados Unidos con la movilidad segura que permite un estatus legal a los migrantes en ese país, consultamos con ciudadanos venezolanos que tienen piensos de abandonar el país y esta es su postura ante este escenario. Es un tema que uno tiene que asumir con mucha responsabilidad, con el bebé. Y he conocido personas que han pasado por muchas cosas, a veces no llegan, como otros sí llegan. Pero si hacen, no sé, una legalización en Estados Unidos, nunca menos que manden transporte, a veces no se va. Sin perder tiempo, no se va, hermano. Pero ya nos tocaría a nosotros esa responsabilidad de dar una mejor cara del venezolano y tomar ese apoyo pues que ellos le están dando a uno para uno poder dejar de perder tanto el tiempo. Y no recuperar el tiempo perdido porque ese no se recupera, pero sí por lo menos lograr muchas metas y muchos objetivos que uno se ha propuesto. Pues. Es importante señalar que esta medida que está tomando el gobierno estadounidense busca además frenar las desapariciones y secuestros que se están dando a lo largo de las rutas fronterizas que utilizan los migrantes para llegar a este territorio. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Un tribunal de Chile dictó una sentencia de por lo menos 17 años de cárcel para 13 personas que se dedicaban a traficar con migrantes venezolanos y de otras nacionalidades en este país sudamericano. Preste mucha atención. El cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, en Chile, condenó a 13 personas por delitos consumados y reiterados de tráfico ilícito de migrantes de varias nacionalidades, pero principalmente venezolanos. Las personas detenidas están acusadas de cobrarle una suma de $200 y hasta $800 a cada persona por brindar este servicio. Los hechos se cometieron entre los meses de febrero y agosto del año 2021. Se conoció que en el recorrido se consideraba la estadía de los migrantes en llamadas casas de seguridad, refugios u hostales clandestinos, a la espera de poder llegar hasta el destino acordado, donde los migrantes a veces esperaban sus viajes hacinados a pesar de la emergencia sanitaria. Otros involucrados deberán pagar con 10 años y un día de cárcel. Asimismo, el tribunal les impuso otros 541 días de reclusión. También revisamos noticias que se originan en nuestro país vecino a través de la sección Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo, les habla Oriana Niño.
Sin éxito terminó la conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana, tras varios choques en redes sociales, en donde el expresidente aseguró que el mandatario colombiano tendría nexos con el narcotráfico, declaraciones que conllevaron a que el presidente Petro instaurara una demanda por injuria y calumnia ante la Fiscalía contra Pastrana el pasado 11 de diciembre. La Fiscalía General de la Nación le imputará nuevos cargos y solicitará medida de aseguramiento en contra del exdiputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Así lo indicó el fiscal del caso, Mario Burgos. Nicolás Petro es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras la presunta recepción de dineros irregulares para financiar la campaña presidencial de su padre en 2022. 12 incendios continúan activos en el territorio nacional, en Bogotá, Cesar, Magdalena, Huila, Antioquia, Boyacá, Casanare y Cundinamarca, según indicó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Se estima que producto de la emergencia ocasionada por el fenómeno del Niño, más de 100.000 personas han quedado afectadas. Hasta aquí Colombia en Vivo. Camiones y pasajeros varados, regiones incomunicadas y ciudades desabastecidas. Bolivia sufre desde hace una semana con las protestas indefinidas de los seguidores de Evo Morales contra los jueces que impiden una nueva candidatura del exmandatario. Veamos. 6 diputados bolivianos comenzaron el lunes una huelga de hambre. Se suman a una serie de protestas que hace una semana exigen la renuncia de los jueces que impidieron que el expresidente Evo Morales sea habilitado para las elecciones presidenciales en 2025. En diciembre pasado, los jueces del Tribunal Constitucional emitieron un fallo contra las aspiraciones de Morales, argumentando que ya ejerció los 2 mandatos que le permite la Constitución. En paralelo, los jueces de altas cortes se prorrogaron los mandatos ante la falta de un acuerdo político para convocar a elecciones judiciales el año pasado. Amparado en reformas constitucionales, Morales ocupó la presidencia entre 2006 y 2019 cuando se vio forzado a renunciar por las protestas que denunciaban un fraude en las elecciones en las que buscaba obtener un 4º mandato. Los bloqueos de las vías comenzaron el 22 de enero, pero los cocaleros y organizaciones campesinas han ido multiplicando los cierres de carretera en medio del intento del gobierno de propiciar un acuerdo en el Congreso para que se realicen los comicios judiciales. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Recuerden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Hasta la próxima.